Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que está en la palestra pública, en todos los medios se están ocupando del tema, el Congreso de la República y por supuesto los líderes de opinión de la nación dominicana. Vamos a hablar de la Ley de Seguridad Social y específicamente de los fondos de pensiones. Para ello tenemos con nosotros a la licenciada Ana Carolina Franco Soto, al licenciado Israel Abreu, al doctor Pedro Botello, quien es diputado al Congreso y ha liderado un movimiento en contra de los fondos de pensiones, y al doctor Eduardo Jorge Prats. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ¿qué hay de malo en los fondos de pensiones? ¿Por qué es necesario una modificación como se plantea en el Congreso Nacional de la modificación de la ley electoral? ¿Qué no funciona de esa ley y por qué los fondos de pensiones son el centro de un debate nacional? Licenciada. Que vengo, primero me gusta poner las cosas en contexto. ¿Cómo surgen los sistemas de seguridad social y por qué? Surgen como un elemento para la reducción de la desigualdad. No surgen inicialmente como un mecanismo de ahorro. El primer sistema, el alemán de 1889, Otto von Bismarck, por ejemplo, y luego el de 1935, que es el Social Security Act, y los que posteriormente se instituyeron. Tanto es así que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 22, y ahí me imagino que los abogados que nos acompañan ampliarán, lo establece como un derecho, el derecho a la seguridad social. Entonces, lo que se prevé es que con ello se le dé un auxilio un auxilio para alimentación en una parte, en otra se cubran las necesidades de salud y luego se prevea un envejecimiento digno con una cobertura mínima. Entonces, ese es el contexto de un sistema de seguridad social y puntualmente lo que hemos escuchado del sistema de pensiones de República Dominicana es que es hora, y a mí ese argumento de porque tiene 20 años es un argumento que es bastante rebatible, de hacer una revisión. Yo creo que lo que deberíamos de estar pensando es cómo mejorar un sistema que ya fue revisado en otros países y cómo podemos dotar a los ahorrantes de ese sistema de capitalización individual, aquellos que están acogidos a eso, para hacer decisiones más certeras. Pero como se trata de una ley, es evidente que cualquier revisión tiene que ser objeto de una revisión de la ley. Es que es un mandato de la ley, que dentro de 20 años había que revisar. O sea, la propia ley manda que luego de la aplicación del sistema, dentro de 20 años, había que revisarla. Y es lo que se ha producido en el Congreso Nacional, una comisión bicameral. En estos momentos estudia la ley 87-01. Yo apruebo 100% lo que dice la licenciada Ana Carolina, porque ciertamente las pensiones están concebidas para una sustitución del salario, para hacer de la vida de un ciudadano cuando ya ha cotizado, ha contribuido a un sistema como el que tenemos nosotros, en este caso la ley 87-01, de cuentas de capitalización individual, independientemente del sistema de reparto, que ciertamente esto está para usted en su momento de retiro. Ahora bien, ¿cuál es el precedente de la República Dominicana? Nosotros hemos traído una ley copiada de Chile, una ley que fue introducida y aprobada bajo la dictadura de Pinochet. Y es el mismo modelo que traímos a República Dominicana. Ese es el modelo de República Dominicana. Yo no digo que los fondos de pensiones sean malos, porque no son malos, o sea, son fondos. ¿Quién rechaza una pensión? Nadie la puede rechazar. Ahora bien, ¿qué ha pasado en la República Dominicana? El sector empresarial tomó la ley de seguridad social. Y es algo que está ahí, ¿sabes? Que no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Qué sucedió? Que un sector tomó la salud y un sector financiero tomó los fondos de pensiones y han hecho de la seguridad social un comercio. Pero en Argentina el Estado, el gobierno tomó los fondos de pensiones y desaparecieron. Y aquí también lo han tomado. El 81% de este dinero, las AFP se lo han entregado al Estado Dominicano en calidad de préstamo. Pero el propio Estado Dominicano es el garante. De acuerdo al artículo 106, es el garante a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Tiene que garantizar esos fondos, pero él mismo lo toma en calidad de préstamos. El Estado lo recibe,
se lo entrega a través de la TCS, se lo entrega a las AFP y las AFP se lo devuelven en calidad de préstamo y los dueños del dinero, los trabajadores que lo depositan en la seguridad social junto con sus empleadores, entonces tienen que pagar los intereses de su dinero al propio Estado Dominicano, quien se supone es el garante de esos recursos. Entonces, aquí hay una distorsión muy evidente de los fondos de pensiones y necesariamente todo esto implica una revisión, o sea, una revisión y poner en orden el sistema, el de salud y de los fondos de pensión. Aquí todos sabemos que los mismos dueños de las AFP son los mismos dueños de las AFP, son los mismos dueños de los hospitales, son los mismos dueños de los bancos, son los mismos dueños de los seguros, son los mismos dueños de los supermercados, o sea, son los mismos dueños de las farmacias, son los mismos dueños, es el mismo grupo. Entonces, este sector que tomó la ley 87-01 en el año 2006, porque fue en el año 2006, en una universidad de mucho prestigio, en un pacto, en donde se debilitó la ley concebida, que en principio era una ley de avanzada y de revolución. Ahora bien, a partir de la ley 87-01, ¿qué sucedió con el sistema del Instituto Dominicano de Seguro Social? ¿Qué sucedió? El Instituto Dominicano de Seguro Social... Pero eso nunca funcionó. Pero más sin embargo, con el ahorro de esos trabajadores, aquí se construyeron 20 hospitales. 20 hospitales. Y usted iba en esos institutos y se hospedaba un año. Y cuando usted se levantaba de esa cama, usted no tiene que pagar diferencia. O sea, usted no tiene inconveniente. Independientemente de las precariedades que hubiesen allí, usted no tenía que pagar una cuota de recuperación, usted no tenía que pagar una cuota de entrada. Sin embargo, ahora en este sistema de comercio, si usted no deposita 100,000 pesos en la puerta, usted no puede entrar. Doctor Eduardo Jorge Peraza. Yo pienso que el sistema que tenemos es el mejor que hemos tenido en toda nuestra historia. En el 2001 hubo el entierro de un sistema que no tenía ahorros, sino que dejó un déficit de más de 400,000 millones de pesos. Un déficit financiero y un déficit social. Porque ese Instituto Dominicano de la Seguridad Social no es esa maravilla que dice el diputado Botello. Yo soy hijo de médico, patólogo, y yo conozco lo que eran los hospitales. Mi papá fue director de una clínica privada y además fue director de hospitales públicos. O sea, yo puedo hablar con cierto conocimiento de causa. Pero creo que el sistema que tenemos es un sistema que, como bien dice la licenciada Franco, combina la necesidad de asegurar un retiro digno, en el caso del subsistema de pensiones, con la necesidad de que sea un sistema sostenible, financieramente sostenible. ¿Por qué? Porque solo naciones como Estados Unidos, como Alemania, tienen un sistema fiscal y una capacidad fiscal tal que pueda sufragar los déficits actuariales que produce el sistema de reparto. Porque lamentablemente nosotros no podemos hacer como hacen los diputados y como hacen los senadores, que anualmente se aprueban para sufragar un sistema que no funciona. Por ejemplo, el diputado... Pero el sistema Botello, el doctor Botello, por ejemplo, solamente trabajando 4 años, se retira para siempre con una pensión de la Cámara de Diputados. Pero ese sistema no es sostenible a nivel nacional. Pero déjame decirte lo siguiente. Entonces, no es un sistema chileno. Es cierto que es de capitalización individual, pero los economistas pueden afirmar que hay un eje de solidaridad. Pero otra cosa, en Chile solo el trabajador cotiza el 100%. Aquí, de cada 100 pesos, el empresario pone 70 y el trabajador pone 30. ¿Qué es lo que nosotros decimos en la Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensiones? Vamos a hacer este sistema más inclusivo. ¿Por qué? Esto es un sistema elitista, porque este modelo económico solo genera trabajo informal. Y en el sistema de seguridad social solamente hay 4 millones de afiliados. Y hay más de 2 millones de trabajadores informales que no están en el sistema. Como por ejemplo los trabajadores domésticos, que el Ministerio de Trabajo ahora, con mucha razón y con mucha justicia, ha dictado una normativa que nos pone de acuerdo con la normativa de la Organización Internacional de Trabajo. Esas domésticas tienen que estar en el sistema de seguridad social. Pero algo más. Es cierto que las pensiones son bajitas. Pero ¿sabe por qué son bajitas? Primero, porque los salarios son malos. El modelo económico no genera empleos formales y dignos que permitan una tasa de reemplazo adecuada. Pero además, si queremos mejores pensiones, hay que cotizar más. Pero no que recaiga en manos del trabajador, manos de los empresarios, como en México. Y ahí yo corrijo al colega,
en el sentido de que nuestro sistema se inspira en el modelo mexicano en cuanto a que el empresario tiene que aportar. Y por ejemplo, recientemente el presidente López Obrador pactó con los empresarios para que hubiera un aumento de la cotización de lo que los empresarios daban y de lo que se cubriera, lo cubieran los empresarios. Por eso nosotros decimos que el eje de la reforma tiene que ser una reforma integral y esa reforma tiene que tener dos elementos irrenunciables. Primero, el bienestar del trabajador y segundo, la sostenibilidad financiera, porque la capacidad fiscal del gobierno se ha agotado y nuestra capacidad de endeudamiento también. Entonces necesariamente tiene que ser un sistema que parta del ahorro. Que hay una serie de inconsistencias y de incongruencias y de distorsiones, por ejemplo, en el sistema de salud. Vamos a enfrentarlo. Vamos a enfrentarlo. Yo entiendo que siempre va a haber un eje público de salud para aquellos que realmente no están en el sistema laboral. Pero siempre que una persona tenga acceso a un trabajo digno y siempre que genera un salario, hay que hacerlo partícipe de ese proyecto futuro que es tú asegurar tu retiro digno. Bien, vamos a escuchar al licenciado Abreu. Definitivamente, escuchándolos, a mis compañeros aquí a la izquierda, estamos de acuerdo en que se necesita una reforma. El nivel de urgencia, yo creo que lo va a definir inclusive al respecto de los intereses que en alguna medida representemos. Ahora bien, lo que no se puede constituir es las administradoras de fondos de pensiones y las administradoras de riesgo de salud en lo que en este momento se han constituido, en donde el ciudadano que está aportando, como bien cita don Eduardo, definitivamente no recibe los servicios que supone recibir. Y se pueden citar un sinnúmero de ejemplos. Carolina citaba el caso de Alemania, el ejemplo del sistema Bismarck al respecto de la salud y de los sistemas de fondos de pensiones. En el caso de la salud, en donde el dueño de los prestadores de servicio y del sistema completo es el Estado como dueño, como accionista principal de instituciones que son privadas y que compiten entre sí. Pero es el Estado quien lo hace y no es el caso, lamentablemente. Aunque se supone que los beneficios que generan las ARS y las AFP deben en alguna medida retribuirse a los ciudadanos, inclusive a través del impuesto sobre la renta que pagan, lamentablemente en República Dominicana no es el caso. De manera específica, yo, Israel Abreu, desde el punto de vista técnico, defendí que en República Dominicana no se distribuyera el 30%, y eso es por todos conocido. ¿Por qué? Porque entiendo que técnicamente la posibilidad de poner ese dinero a circular en la economía puede inclusive crear un efecto dominó en relación a los niveles de inflación que de hecho ya están desbordados. Entonces, en ese orden, debemos abocarnos en lo inmediato a revisar la Ley de Seguridad Social y de manera específica ambos rubros, en el caso de las ARS y de las AFP, porque en la medida que el dominicano se ha ido educando, como ha pasado, como pasó en Chile, como pasó en Argentina, y como puede pasar en cualquier parte del mundo, en donde se le ven afectados los intereses al ciudadano de manera inmediata cuando tiene un problema de salud y cuando le comprometen sus ingresos futuros, que es lo que está pasando en República Dominicana. Yo creo, ¿qué sentido? Por ejemplo, cuando a los ciudadanos les fue debitado una cantidad de dinero de sus cuentas de capitalización individual. Pero leí que en marzo hubo una reposición de fondos. Si usted me permite, salvo que Carolina me lo permita. No, Perfecto. Mire, yo vi la publicación de la ADAF y definitivamente... Que ojalá nos dividiéramos por parte ese debate y como que cerremos esta parte para que entremos a esa otra parte. No, yo quiero explicarlo porque me dedico a eso día a día. La ADA publicó que ellos repusieron fondos por 6,000 y pico de millones de pesos dominicanos. Miren, lo primero, y ponen en la publicación que normalizan, ¿verdad? El solo hecho de la publicación que ellos hacen definitivamente reconoce que hay algo anormal dentro del sistema, para no hablar de cualquier tipo de ilegalidad o problema relacionado. Pero ¿qué vínculo puede haber entre el término normalizar y lo que usted sugiere? No, déjeme explicarle, profesor, y excúseme. El hecho es que el solo título que está publicado en primera página de ADAP
establece que hay algo que está fuera de lo normal, para llevarlo suave, profesor, ¿verdad? Para llevarlo suave. Y no. Ahora bien, el ciudadano que me está viendo, y aquí tengo un análisis económico, ese solo hecho que representa los intereses que se generaron de 796 mil millones de pesos, que son la cuenta de capitalización de manera específica, representa, don Miguel y compañeros aquí, que para el mes de enero, que fue el último mes que publicó las administradoras de fondos de pensiones, que tenía recursos, representa alrededor de un 0.82% de los ingresos que administra. Y la inflación para ese mes, según el Banco Central, fue de 1.16. A mí me gustaría... Es decir, que hubo pérdida. Solamente por concepto de inflación. Solamente por inflación. Entonces, ese negocio, yo estoy seguro, porque conozco a las mayorías, está Carolina, mi respeto para el profesor, definitivamente es un negocio, un buen dominicano, de capa a perro, y úsame la palabra. Solamente, si yo administro los recursos de otro, haría ese negocio, en ocasión de eso. Entonces, definitivamente es sumamente cuestionable, desde la publicación hasta enarbolar ese tipo de situaciones. Yo creo que la licenciada Franca está en condiciones, por su condición de economista, de responderle, ¿no? Yo creo que es importante aclarar lo que son shocks, cuando uno tiene cualquier discusión, lo que es un shock transitorio y lo que es un shock permanente. Y en el caso puntual, lo que estamos viendo, y quiero pensar que en ese sentido fue precisamente la comunicación de la DAF, se refiere al caso actual de la apreciación del tipo de cambio del peso respecto al dólar, que es un caso muy sui generis, y lo hemos visto 2 veces en los últimos 20 años, así que podemos señalar. Y por eso entiendo que se usa esa palabra. No obstante, este hecho nos debería de aportar una idea para la reforma de mejora al sistema. ¿Por qué? Porque quizás los ciudadanos dominicanos están tan informados que quizás no quieren tener sus ahorros en pesos o sus ahorros en dólares. Y en el sistema actual no hay una posibilidad de elección de tu cartera de inversión, cosas que otros sistemas de pensiones sí tienen. Y obviamente eso obligaría... ¿Y quién toma esa decisión? No, eso está decidido en la ley. O sea, porque fíjate lo siguiente, tú tienes 100 pesos en una cuenta bancaria y en una cuenta en dólares tú tienes $100. Imagínate que la ley bancaria exigiera que tú reflejes en pesos lo que tú tienes en dólares. Tú te pegas un tiro. Porque en enero los $100 valían 6,000 pesos. En febrero valían 5,400. Tú ahí mismo te suicidas. Y eso es lo que le ha pasado a quienes vieron su balance. Pero no hay una pérdida materializada. Solo el que ese día retiró su pensión, que tuvo la mala suerte de que ese día se pensionara, ese día, es solo ese, creo que no hubo un solo ser humano, experimentó una pérdida. Porque ya ahora, en marzo, eso se ha cambiado como ha variado la cosa. Entonces, no ha habido una conversión. Tú sigues teniendo ahí tus $100. Lo único que la ley, porque la AFP no han sustraído dinero, sino que la ley le obliga a que esos $100, según una tasa que no fijan las AFP, y eso lo saben los economistas, que la tasa, lo que llaman de política monetaria, el M2, el diablo y su hermana, es el Banco Central. O sea, no son las AFP que le ponen el valor al dólar. Eso lo hacen las autoridades monetarias, en un sistema que es de libre cambio. Pero siempre el Banco Central hace un indicador que es la tasa de interés. Ellos lo saben, mira, él lo sabe mejor que yo. Puedo disentir de usted y explicarme, con el respeto que usted merece. Pero claro. Déjame disentir para espérate. Pedro, para que la gente tenga una idea, porque es importante lo que acaba de decir don Jorge. Miren, cuando ambas, los bancos y las administradoras de fondos de pensiones, son instituciones financieras en ambos casos. Y como bien explicó don Jorge, si el ciudadano se tuviera que ver obligado a transparentar los dólares que tiene en una cuenta de ahorro, se da un tiro cuando la apreciación del peso es mayor que la del dólar. Eso es verdad. Ahora, existen mecanismos financieros para que tanto contables y financieros
para que tanto una administradora de fondos de pensión como las instituciones financieras se compensen tanto las pérdidas cambiarias como los beneficios. Y ahí voy a entrar en un detalle, quizás pero un poquito... vamos no, a hacer... espera, para que usted entienda. No, pero explicarlo tengo que hacer una pausa y para darle más tiempo para que continúe cuando regresemos. Continúen, por favor, con nosotros en el debate de la semana. Pero usted me dejó a mitad. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. Esta noche hemos estado conversando en el primer segmento y durante todo el programa vamos a seguir conversando sobre la Ley de Seguridad Social, específicamente y con énfasis en el tema de los fondos de pensiones. Al final del segmento anterior, interrumpí por razones de tiempo al licenciado Abreu cuando hablaba y daba su explicación porque está en desacuerdo con los puntos expuestos por el doctor Eduardo Jorge Prats. Me quedé en el punto en donde don Eduardo explicaba que definitivamente si los ciudadanos tuvieran que transparentar a final de cada año sus dólares y el peso se aprecia frente al dólar como pasó en este año, pues definitivamente habría una queja colectiva inmensa. Ahora, ese no es el caso. Y vuelvo y repito, la diferencia cambiaria en ocasión de todos esos ciudadanos que tienen cuentas en dólar es el resultado de que tanto el Código Monetario y Financiero como el Código Tributario de la República Dominicana establece los procedimientos para que esas instituciones se compensen tanto las pérdidas como los beneficios cambiarios. Entonces, eso está ahí. Y de hecho, todos los auditores que participan día a día de ese tipo de labor saben que eso es así y que un registro como el que se hizo, que es extraordinario, para que lo tengan relativamente claro, desde el punto de vista legal tiene también repercusiones, porque afecta intereses. Lo que mucha gente ahorrante del sistema no entiende es por qué si el dólar se deprecia frente al peso dominicano, eso se registra de alguna manera pérdida cuando los ahorros en los fondos de pensiones son en pesos, no en dólares. Eso tiene una respuesta en la ley. La ley dice claramente, cuenta de garantía de rentabilidad mínima y real. Eso está en la ley. Eso está en la ley y obliga a cada FP a tener esa cuenta del 0.1 sobre el monto total. Eso lo dice la misma ley en el artículo pero en el 101, no se llegó a ese umbral. En el 102, en el 103. Pero la misma ley también dice... No se llegó a ese umbral. Pero también la ley dice que la superintendencia de pensiones hay que comunicarle en esa cartera diversa de inversión, pero que hay que consultar al dueño del dinero. Hay que preguntarme a mí, ¿dónde yo quiero invertir mi dinero? Eso lo dice la ley 87. Sí, eso está en el 101, en el 102. Lo leemos aquí, yo lo busco aquí. Sí, ¿cómo se consulta cada uno de los...? Así como cuando usted llama por una tarjeta de crédito. Porque un fondo es un fondo porque son cuentas individuales. Es un son fondo cuentas individuales. Sí, pero eso está en la ley. Son fondos comunes, ¿no? Son cuentas individuales de un fondo de inversión colectiva. Pero no lo estoy diciendo yo, es que eso está en la ley. Lo buscamos aquí, lo buscamos en los artículos. Ahora, Miguel, o sea, ¿qué dice la ley? Que a mí había que consultarme dónde yo quiero invertir mi dinero. ¿Por qué la AFP Romana no tuvo esa pérdida? La AFP Romana no tuvo esa pérdida porque ellos, allá hay un pacto colectivo de los trabajadores del Central Romana, que son mayormente los afiliados a esa AFP. Y ese pacto colectivo de ese sindicato muy poderoso de la Romana establece claramente que sus inversiones son en pesos. Pero la ley le permite... Y ellos no pueden violentar ese pacto colectivo. Ahora bien, pero ese... ¿qué hizo cada AFP con su afiliado? Lo consultó. A mí se me preguntó dónde yo quería invertir mi dinero, si era en pesos o era en dólares. Yo no estoy cotizando en dólares porque a mí nadie me consultó para cotizar en dólares. Entonces yo estoy cotizando en pesos y ahí vamos a su respuesta, profesor. ¿Por qué? Si yo estoy cotizando en pesos, ¿por qué en una apreciación del peso frente al dólar, mi dinero, yo tengo 1 millón de pesos y cuando vuelvo y verifico mi balance, tengo 900,000 de mi capital? O sea, es posible, yo estoy aquí frente a dos economistas que me expliquen este asunto o sea, para yo edificarme. Es posible yo tener 1 millón de pesos y porque el dólar se devalúa y se aprecia el peso. Ahora, el anuncio de ADAF aparezca 900,000. Pero el anuncio de ADAF. Y me digan ADAF, que es transitorio. Miguel, pero perdón, el anuncio de ADAF que dice que hubo una reposición de fondos, ¿no es eso lo que dice? Sí. ¿No compensa lo anterior? Miguel, mira, es que ese reconocimiento de que hubo una sustracción. No, por eso cuando hablo de sustracción, ellos hay fraude. Robo. El fraude o es un robo
o es una estafa Tú vas a tener o es que un abuso de confianza. vas a tener que Aquí probar no ese hay abuso- robo. Aquí no hay abuso de confianza. Pero caballero, vamos no a hay tratar- fraude, profesor. Vamos No a hay tratar fraude. de- vamos a Pero si tratar- hay sustracción. ¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 379? Quien Diputado. con fraude sustrae Robo. cosa que no le pertenece, Diputado. se hace reo de robo. Diputado, sacaron el recuerde, dinero de diputado, la cuenta de la gente. diputado, recuerde, perdón. Espérate, Probar. diputado. Porque si tú no lo pruebas, tú sabes las consecuencias que eso tiene. Oye, diputado, sobre tu recordemos, investidura. recordemos que la y yo Cámara de reitero, Diputados no reitero, sesiona los sábados en la noche. Reitero, hoy sábado, a esta hora, que hay una sustracción ilegal que violenta la ley 87-01 y que cae tipificado dentro del artículo 379, además Bueno, el concierto, porque aquí hay un concierto, no fue diputado. uno. O sea, son instituciones financieras que se pusieron de acuerdo para sustraer el dinero a sus afiliados. Que no lo hizo así la FP romana. las opiniones No digo que sea expresadas, romana, las opiniones sino que no lo expresadas, hizo así. como dice el anuncio, las opiniones expresadas en este programa no... Bueno, no se raque en Javilla. Fíjate que él no tiene problema con FP Romana. Él vive allá. Porque Casualmente. Qué casualidad. Porque El legislador de la Romana no se pelea con FP Romana. Muy Yo bien. acabo de depositarle No, 12 demandas en Romana. No, está bien. Yo acabo de Bueno, depositarle 12 caballero, demandas. caballero, Oye, no Miguel, personalicemos Miguel, este debate. Miguel, No, oye, porque fue la única AFP que nos robó. casualmente. Bueno, Fue Mira, la única, pero no lo dije yo, lo dijo Kilsi Hackis. Mira. Eso no lo dije yo, lo dijo fue no, Kilsi. nosotros no en Sí, ADAF sí, no se dijo que no Kilsi se dijo robó. No. que la única El único que Señores, dice me que parece- no. me parece- No, pues aquí, mira, Bueno, en los pero- periódicos. No, Bueno. diputado, conservemos la temperatura. Es decir, no es el momento adecuado para hacer acusaciones de esa No, naturaleza. Kilsi Hackis dijo, yo digo responsablemente, y estoy en un medio público que es el elemento principal para una acusación por difamación. Dijo, la única AFP que no sufrió este fenómeno fue la AFP romana. Ni yo lo sabía. Diputado, Ni yo lo sabía. diputado, cuanto usted diga, perdón, en el hemiciclo, es jurisdicción privilegiada. Si este estoy programa- investido de una inmunidad. No, sí, este programa... Pero aquí no. Este programa no es una jurisdicción privilegiada. Aquí no. Aquí manera- yo puedo de ser manera, objeto pues, de un sometimiento formal bueno. y yo los reto, lo emplazo a que me sometan. No, el que tiene que acusar por robo es usted. Vamos Porque a- usted que dice que las AFP son ladronas. Nosotros vamos a Váyase- acusar Váyase al Ministerio en los Público. próximos días. Estamos cumpliendo con los, Bueno, con los plazos. Trate de que los jueces declaren que hay robo. porque- Bueno, yo quiero cambiar un poco la Yo quería- marcha. yo Bueno, quería explicar algo. Sí. Esto es palo sin boga y palo sin boga. Te explico por qué. Si no hubiese inversión en dólares, que es la moneda que se aprecia, y es con la que tú compras en Amazon, claro. y con la que tú pagas tu ticket, y cuando tú viajas afuera tú no llevas pesos, porque la divisa internacional es el dólar en el hemisferio occidental. Yo no quiero pesos, yo lo que quiero es dólares. Y yo no creo en esa baja del dólar. o porque euro, ¿no? No, eso va a subir. Es transitorio. yo no entiendo el euro. El dólar. Eso nada más sube para arriba. Eso es lo que nunca baja. Eso se apreció ahora, pero Eso sube. En pesos hubo ganancia, 10.000 millones de pesos de ganancia que compensan en gran parte la pérdida temporal y transitoria que hubo, que ya se refleja en marzo. Pero fíjate lo siguiente, la inversión de los fondos de pensiones se basa en el principio de diversificación de riesgo. Tú no puedes tener toda la canasta de la inversión en pesos, ni toda la canasta de inversión en dólares, precisamente para protegerte de situaciones como esta. Todos estos 20 años, lo que se ha apreciado el dólar, solamente, como decía la licenciada Franco, en 2 ocasiones ha ocurrido este cambio intempestivo y transitorio, porque ya en marzo comienza a cambiar la situación. Pero yo, no se puede invertir en dólar, habrá que invertir en pesos. Las AFP, en virtud de la diversificación de riesgo y las normas, porque ya no pueden invertir en cualquier sector, sino donde aprueba la normativa de la superintendencia en pensiones. Sí, Ahora mismo, déjame acotar el- ahí ajá. que hay una comisión de límites y riesgos en la superintendencia de pensiones que es la que Evalúa. en cuáles instrumentos pueden ser invertidos. Entonces yo los te digo, el diputado Botello, legislador, dice, fíjate Miguel, todos esos fondos están en títulos de deuda pública, en títulos del Estado. ¿Tú te imaginas dónde estuviera el doctor Botello si el 80% de los fondos estuviera en las empresas más exitosas de la República Dominicana? Él estuviera diciendo que los empresarios son unos ladrones porque se están quedando con la inversión de los trabajadores. Entonces, palo si tú inviertes en títulos del Estado y palo si tú inviertes en títulos privados. Palo si tú inviertes en pesos, palo si tú inviertes en dólares. Esto
esto sencillamente es la película de Drácula, Frankenstein y Chochueca. Primero, Chochueca lleva todas las de perder ahí. propuso entrega del 100% de los fondos, no el 30, el 100 lo digo, para hacer escuelas, otras cosas que se basan en los fondos de los trabajadores, que son los que van a pagar la crisis, que la deben pagar los empresarios. El diputado Botello quiere que la paguen los trabajadores. Segundo, no conforme con eso, dice una sola AFP, nacionalización, estilo Fidel Castro, estilo Sudamérica, el sistema bolivariano. Y por si eso fuera poco, la estrategia de Chochueca, retorno al sistema fracasado de reparto. Eso es lo peor de todos los mundos. Por eso yo he dicho que lo que planea el doctor Botello es un golpe de Estado macroeconómico contra el presidente Luis Abinader. Bien, Y eso hay que decirlo. Vamos a escuchar. Porque él le dice a las AFP que roban, sin probarlo, porque él tiene que probar eso en un tribunal. Porque nadie que robe puede estar libre en la calle. Él tiene que ir a un tribunal y probar que hubo un robo. Ahora, yo sí puedo probar que lo que él planea, y le digo a los economistas, si entregar el 100% de los fondos, ¿cuál es el efecto macroeconómico que tiene? Si me permite. Siento Carolina. No, tranquilo. Yo creo que es bueno poner en contexto porque no podemos satanizar un régimen sobre otro, porque los sistemas de reparto están diseñados, y eso a nivel técnico es importante aclarar, están diseñados para que funcionen toda vez el crecimiento de la población pueda financiar a la generación que se jubila. En Estados Unidos, por ejemplo, ya comienza a haber una suerte de tensión financiera por el envejecimiento por el de la envejecimiento de Eso los es lo que ha pasado en boomers. Europa. Y en Europa lo estamos viendo también. ¿Y aquí en el 2033? Entonces, no, más gente cobra pensión de los que cotizan. Sí. Ese es el problema. Entonces, la sostenibilidad de un sistema de reparto está íntimamente ligada a el desarrollo de la población, ¿no? En términos de capitalización individual, la pregunta que nos tendríamos que hacer es cómo lo perfeccionamos, cuáles son los espacios para perfeccionarlo. Que es algo que yo venía diciendo al principio, pero hay temas, por ejemplo, como los migrantes, personas que vienen con un contrato transitorio o dominicanos que residían aquí y luego van a vivir fuera del país y que todavía no tienen un mecanismo de trasladar sus ahorros hacia su nuevo sistema de pensión. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en una circunstancia de fuerza mayor? ¿Y cuál sería la solución? ¿Entregarle los fondos de pensiones? Bueno, ahora mismo hay un acuerdo que no se ha podido poner en marcha, que es el acuerdo que hay con España, la idea era poder transferir los fondos de pensiones de esos trabajadores dominicanos que emigraron hacia el sistema español y viceversa. No sé cuáles son las razones, pero por algún motivo eso no ha podido ser implementado. Y es un punto importante porque nosotros somos una tierra abierta, ¿no? Es el planteamiento que yo hago del 100%. Entonces, esto es un tema de no tirar por el suelo lo que sabemos que funcionó, pero sí mejorar y ver los espacios donde podemos implementar esos puntitos para que funcione para todos. Muy bien. Yo quiero nuevamente disentir, porque definitivamente hay cosas que deben ser aclaradas, que no se queden ¿Con quién usted disiente? Con el diputado. Diputado, cálmese. Qué lío con este hombre. ¿Con quién es, profesor? Pero no, en alguna medida... Yo le recuerdo que la Cámara de Diputados no sesiona los sábados en la noche. Con el profesor Eduardo Jorge. ¿En qué orden? Yo creo, y aquí cada ciudadano en alguna medida nos dará razón, y los contratos son públicos de las AFP, de que hubo un débito ilegal. Que cada quien, de manera particular, inclusive los que son profesionales, lo va a calificar. Un robo, una estafa o un abuso de confianza, como quiera. O un débito ilegal, yo lo llamo así, para evitar que me demanden. Porque tú sabes, recursos y demanda. Ahora bien, en ese orden... Pero lo ilegal es sujeto de una demanda. Sí. Un débito indebido, entonces, un poquito más. Que yo le digo un robo. Ahora, Israel, yo te voy a hacer una pregunta. Cuando una acción baja su cotización en bolsa, ¿se lo robó la bolsa de valores? No, pero yo quiero continuar en ese orden. Usted pierde, pero es una inversión que decidiste hacerla tú. Sí. Yo no me responsabilizo por la inversión que hizo otro. Ahora, yo quiero aclarar, y esto en relación al artículo 105, de que finalmente quien va a terminar pagando es el Estado Dominicano frente a cualquier problema, porque así lo establece la ley. Las AFP lo único que hicieron fue cortar
¿verdad? En el eslabón más débil, que fue República Dominicana. Entonces no tiene sentido la acusación que hace el diputado Botello. Que son los ciudadanos, sí, pero alguien tiene que reponer esos débitos. Y aquí, en el orden financiero, yo quiero aclarar otro punto, y excúseme, don Eduardo, definitivamente, porque estoy sintiendo demasiado con Eduardo y no me gusta eso. Oiga bien, ciudadano, haga el siguiente ejercicio. Usted entra a Google y busca tabla de valor futuro, ¿verdad? Sobre la base de interés compuesto. Y si a usted le fue debitado, por poner un número, 15,000 pesos de su cuenta de capitalización individual, que fue el promedio en sentido general por los bajos salarios, ahí estamos de acuerdo. Oiga bien, usted hace una proyección, suponga que usted tenga 10 años trabajando y le quedan 20 sin parar de trabajar usted para completar sus 360 cuotas. Esos 15,000 pesos serán, multiplíquelo por 20 más o menos exactamente, serán alrededor de 200 o 300,000 pesos, que representan sus ingresos futuros, que ya usted no lo va a revisar, a recibir, porque lamentablemente le fue debitado ilegítimamente un dinero, ¿verdad?, que era suyo ya, y que la ley establece que usted tiene una garantía mínima de rentabilidad, que hay una cuenta mínima para esa garantía de rentabilidad y que finalmente el Estado Dominicano es garante. Tenemos necesariamente que hacer una última pausa, regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. Por favor, continúen con nosotros en el debate. Estamos de vuelta en el debate, que ha sido un debate de verdad esta noche, sobre los temas, los fondos de pensión y la ley de seguridad social. Hay cierta coincidencia y pareceres a nivel nacional de que no es que no haya funcionado o que haya funcionado, sino que existe la necesidad de revisar de alguna manera la ley de seguridad social y todo lo que ella significa para el país. Ahora bien, muchos entienden que esa ley nació y todos los problemas que se desprenden de esa ley se debe a que nació torcida. ¿Por qué nació torcida esa ley? Porque el Congreso aprobó una ley que tenía que ser única, universal y obligatoria. Pero sucede que el Congreso que la aprobó se dio su propio sistema de seguridad social, violando la esencia misma de la ley de seguridad social. Entonces, como dijo hace un momento en una parte del programa el licenciado Eduardo Jorge Prats, los diputados tienen un privilegio en lo que tiene que ver con el retiro cuando tienen su pensión por menos tiempo y con más dinero de lo que reciben los trabajadores. ¿Respaldaría usted como diputado que en la reforma o la revisión de esa ley se eliminaran los privilegios que hoy tienen los congresistas y muchas otras instituciones públicas del gobierno dominicano con relación a eso que ustedes mismos aprobaron de que se trataba de una ley única, obligatoria y universal? Eso último significa que lo universal, que todo el mundo está obligado a pertenecer a ella. Esa es mi lucha, Miguel. La lucha mía ha sido esa, pagar mi deuda. Yo encontré un sistema de privilegio como lo tienen los miembros del Tribunal Constitucional, como lo tienen los miembros del Tribunal Superior Electoral, como lo tienen los miembros del Poder Judicial, como lo tienen los miembros de la Junta Central Electoral, los miembros de la Cámara de Cuentas, que tienen su propio régimen de pensiones. Entonces yo quiero pagar la deuda mía, yo encontré un sistema de privilegios, los diputados, pero ¿quién rechaza? Pero usted no ha denunciado esa parte. Claro que sí, eso es tendencia, claro que es tendencia. ¿Quién rechaza el bienestar? ¿Yo puedo rechazar que le quiten la pensión a un diputado? No, usted no quisiera tener la pensión de un diputado, eso quiero yo. Que la inmensa mayoría de los dominicanos y dominicanas tengan un verdadero sistema de pensiones, no como dijo el profesor, que por los bajos salarios, eso no es verdad, es la tasa de reemplazo. Porque una persona que cobre 20,000 pesos y le den una tasa de reemplazo de un 21%, lo que le están dando es, ¿cuánto le están dando? 4,180 pesos. En el 2033, cuando se inicie, cuando se prenda la primera vela de la primera pensión de este sistema que cumple 30 años. Yo le voy a hacer una pregunta personal. Suponiendo que corra suerte la idea de una revisión de esa ley, ¿cree usted que la Cámara de Diputados y el Senado aprobarían una ley despojando al Congreso de los beneficios de su propio sistema de seguridad social? No, es que no es necesario, porque es que los diputados pagan. Y es fácil. Es que son sistemas diferentes. Ahí nada más hay que trabajar 4 años y ni siquiera hay que ir a las sesiones.
Los diputados pagan sus cotizaciones. No, Pedro, eso lo pagamos nosotros. Los diputados pagan sus cotizaciones. Pero de su sueldo lo pagan. De lo que está contemplado como su sueldo, no ustedes, de lo que está contemplado como mi sueldo. Yo pago mi cotización. Sí, pero de un Entonces, sistema no me privilegiado. digas ese tu dinero. Sí, como ya he advertido, como lo tienen las Fuerzas Armadas, los profesores, los médicos, los jueces, como yo acabo de advertir. Entonces, el hecho de que otro lo tenga justifica que el Congreso lo tenga. No justifica, no. Yo justifico que la inmensa mayoría también tenga un sistema de privilegio. Que la inmensa mayoría tenga un sistema de pensiones real digno para su retiro. No un sistema de miseria, no un sistema que cuando concluya tu vida laboral te manden para tu casa con 4.180 pesos. A eso que yo aspiro. Pero ¿cree usted realmente que el Congreso aprobaría esa reforma? Claro. Si la población se empodera. Porque si no se empodera dentro de ese Congreso al que yo pertenezco, hay un cartel tan igual como los que están afuera apoyándose mutuamente. Fíjese usted que con todo este escándalo, con la sustracción de 8.500 millones de pesos, el liderazgo político nacional no se ha pronunciado. Aquí ningún liderazgo se ha referido a eso. Pero mire. Usted lidera un movimiento contra los fondos de pensiones. Perdóneme. Contra los fondos no. En un reclamo social y justo de una entrega del 30% de los fondos de pensiones de esos trabajadores. De la entrega del 100% de trabajadores que se fueron al extranjero y que no van a cotizar más. De la entrega del 100% de trabajadores que tienen 53 años de edad y que no van a completar 360 cotizaciones. De la entrega de un bono escolar en el momento de dolor de cabeza de los padres. ¿Cómo es posible que las AFP se ganen 5.000 millones y que las familias que cotizan esos recursos no puedan tener beneficio de participación? Diputado, el problema que ve mucha gente y que aparentemente usted no advierte tiene que ver con el hecho de que los fondos de pensiones se alimentan de bajos salarios. Sin embargo, los sistemas individuales, contrario a la ley misma, se alimentan de los mejores salarios. ¿No le parece? ¿No cree que esta desigualdad? Sí, es una desigualdad, es una inequidad que debe ser corregida y yo estoy dispuesto a contribuir para que se corrija. Yo estoy dispuesto a levantar las dos manos. Pero usted no ha propuesto realmente la reforma de la ley. Claro que sí. Hay una propuesta de reforma integral donde yo soy parte de esa reforma. Pero ¿cómo se va a reformar si se entrega el 100% de los fondos? Si se nacionalizan las AFP para crear una sola AFP estatal y al mismo tiempo se establece el sistema de reparto para el futuro. Hay una mala interpretación, Eduardo. Yo no he planteado que se entregue el 100% del dinero. Yo estoy planteando que un afiliado que se fue al extranjero, que ya no está cotizando, le regresen su 100%. Pero eso es lo que ha planteado la licenciada. Lo que ha planteado la licenciada, exactamente. Exactamente lo que ella acaba de plantear. Entonces, Eduardo lo está tergiversando. No, pero ¿y cuál es el efecto? Yo estoy planteando el 100% para un empleado que tiene 53 años de edad y lo que tiene son 70 cotizaciones. Pero ella ha planteado que eso se ha planteado. Sí, pero con eso no hay problema. Yo coincido, está en discusión. Es el de ella. Sí. Mi planteamiento es el de ella y Eduardo lo está tergiversando. No. O sea, yo hablo del 100%, es exactamente a lo que se refiere a la licenciada. En favor de las AFP, para que no me crucifiquen, a los 57 ya tú tienes derecho a... Claro, eso pero eso es por edad avanzada, esa es desocupación por edad avanzada. Pero aquellos que entraron antes de los 45 años no se van a beneficiar. Pero Pedro, dame un segundo. Se lo van a devolver por retazo. Dame un segundo. Por retazo sin intereses, sin utilidades. O sea, ¿cómo es posible tener 1 millón y ya cuando tú dejas de cotizar, tu dinero no genera? O sea, ¿cómo es esto? ¿Qué sistema es este? Pero tú sí sigues sacándole beneficio a mi dinero y yo que soy el dueño de ese dinero, tengo que cargar con la inflación, tengo que cargar con todos los problemas. Tú puedes resolver tu problema de inflación, pero yo no puedo resolver mi problema de inflación. Pero tú sí puedes resolver tu problema de inflación con mi dinero. Una pregunta. Eso es lo que yo no voy a entender de los economistas. Pero una pregunta. Eso es lo que yo no voy a entender. ¿Por qué el Estado Dominicano tiene todo mi dinero, puede resolver su problema, puede cubrir su déficit fiscal y yo no puedo cubrir mi déficit? ¿Por qué? Que me expliquen eso los economistas. Usted ha propuesto una AFP única, controlada por el Estado. Mire, yo no estoy, aunque hemos dicho que se eliminen las AFP pueden continuar laborando. Y ese pacto que tú firmaste con la coalición de Matías Bosch para la nacionalización de la AFP. Leyes precisas. No, yo estoy hablando de una institución de carácter social, autónomo, ¿y qué va a pasar? No lucrativo. ¿Y qué va a pasar con AFP romana? No lucrativo. Esa sí puede quedar. No, tiene que entrar también. Nacionalizarla también. Tienen que entrar todas a un sistema universal, que es lo que plantea el profesor.
No, No pues- nacionalizar, un sistema universal. Lo que Fran dice es nacionalizar. No. Es lo que usted se refiere. no. Universal es diferente. Universal. Lo universal es que debe ser Esa- una sola. Esa es la que estamos planteando. Ajá. No un solo Esa es fondo. la que del Estado. Pero Eduardo la está tergiversando. Administrando por el doctor Pedro Botello. Yo voy a tratar de interpretarlo. No, lo que yo digo es que lo universal y Carolina única quiere es hablar. el sistema de Déjeme seguridad leer el social. artículo 100 para arrojar luz. Mire, artículo 100 de la ley 87-01. Pero ¿Cómo? deja Este Carolina. programa. Déjeme leer el Miguel, artículo y Miguel. no hablo más. ¿Este programa es de debate o es Pedro Botello habla. Y no hablo más. Él cree que yo le he dicho ya que el sábado de la noche no sesiona el Congreso. Leo este artículo y no hablo más. Leo este artículo y no hablo más. Pero que sea breve, por favor. Artículo 100. Administración de varias carteras de inversión. Las administradoras de fondos de pensiones AFP podrán operar varias carteras de inversión con una composición distinta de instrumentos financieros atendiendo diversos grados de riesgo y rentabilidad real sin perjuicio de lo que dispone el artículo 103. Las AFP informarán en forma detallada a la Superintendencia de Pensiones con la periodicidad que ésta determine sobre dicha composición, así como los montos de inversión de cada cartera. Los afiliados recibirán información sobre la misma, especialmente sobre su rentabilidad y riesgo, y tendrán Pero- el derecho a decidir anualmente Pero en eso- cuánto las carteras pero quienes eso que se cumple, administran diputado. No, desean Miguel, colocar la Miguel. totalidad de su cuenta Mira, individual. tú sabes una Eso se cosa, cumple. yo estoy de No, acuerdo. no se incumple. Yo estoy de acuerdo ahí con el doctor Pedro Botello. Te voy a No decir se por qué. cumple. Uno de los elementos más importantes para la reforma es la necesidad de la educación financiera. Por ejemplo, realmente? solo en un país como República Dominicana pueden haber 55.000 personas, miembros de la familia Rosario, que entienden que son herederas de todo el dinero de este país. ¿Por qué? No, del dinero de la fondo del Tesoro de los Estados Unidos. Pero ¿sabes por qué? Porque son 5 trillones, creo. Entonces ahí hubo una estafa, pero la estafa fue del abogado. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo al doctor Botello? Es más fácil engañar a este país diciéndole que es posible retirar el 30% de los fondos sin contar el costo macroeconómico que va a tener meterle 240.000 millones de pesos a la economía, que convencerlo que el doctor Botello está engañando al pueblo dominicano. No, Yo profesor. nunca voy a poder convencer, porque él ha logrado convencer en base al analfabetismo financiero de este país. de Este que es un eso pueblo puede- inteligente, de que eso es profesor. posible. No, si fuera inteligente, todos los sindicatos lo estuvieran apoyando a usted. Lo que, Usted no lo que apoya sucede es que los los sindicatos se trabajadores. sienten desplazados por No. mí y se han entregado también por pensiones. No. Es que ¿Qué hizo el sector? Los pensionó a todos. a usted no se le puede entregar a este A país. Pepe lo pensionaron con No. 75.000 en medio de la lucha. No. A Arimendi lo pensionaron con 50.000. A Jacobo con 75.000. A Gabriel de Río con 75.000. A todos estos los pensionaron en medio de la lucha. El licenciado ¿De qué Abreu va a quiere- hablar de los trabajadores? ¿Cuándo fue poner la última- algo. ¿Cuándo fue la última movilización de los Diputado. sindicatos? Esa gente ya está fuera hace tiempo. Carolina quiere hablar. Sí, no, dos cositas importantes. No nos queda mucho tiempo, No, señora, sí. y para cerrar con este comentario, es definitivo, y en eso creo que coincidimos todos, como decía usted al inicio del segmento, que hay espacios para mejorar y que estamos de acuerdo hacia dónde avanzar. En ese tenor, yo creo que hay cosas como la competencia, el régimen de competencia en términos de comisiones. Eso no lo hemos hablado, no lo hemos discutido. ¿Qué tanto mejor podría ser el tema de las comisiones? Hubo un estudio Ajá. que no fue una Diga así. no fue una investigación, fue un análisis de mercado, una investigación de mercado, que con sugerencias para mejora. Claro. Pero uno de los elementos más importantes, hoy hay más AFP que en el 2001, que en el 2003. Bien, nos queda 1 minuto y medio, por favor, el licenciado Abreu. Yo quiero concluir primero estableciendo claramente al respecto del punto relacionado con la universalidad del sistema de seguridad social en República ¿Qué es Dominicana. lo que el Congreso ha violado? Oigan bien, el Congreso no produce dinero. Todo lo que se paga ahí sale de los impuestos que nosotros pagamos. ¿Estamos claros, Pedro? Por ese lado. Incluyendo el sueldo. Es una disidencia conmigo ahora. Sí, por favor, eso es bueno para que esté claro. equilibrar. Ahora bien, en el orden personal, profesional y definitivamente técnico, yo creo que lo que pasó con las administradoras de fondos de pensiones es un hecho relativamente ilegal, que cada quien debe calificarlo y que en alguna medida yo de manera personal
he abrazado esa causa, porque entiendo que debe ser normalizada, término que utilizó la ADAF para describir lo que pasó ahora en marzo, y que definitivamente... Ahora, la inversión en dólares, Miguel, dólares... se resuelve... No, pero la inversión en dólares no le está prohibido a las AFP. No, eso no se resuelve así, porque hay normas internacionales de contabilidad, normas internacionales de auditoría, normas internacionales sobre la información financiera y mínimamente principios de contabilidad generalmente aceptados. Oigan bien al que me está viendo esto. Oye, no, pero dame un chance, Pedro. Oigan bien, quedan 30 segundos. Las empresas, todas las instituciones financieras, tienen la capacidad de ganar dinero por diferencias cambiarias positivas o perder dinero cuando tienen diferencias cambiarias negativas. Y de hecho, tengo estados financieros de las mismas instituciones que han tenido ingresos extraordinarios por concepto de diferencia cambiaria, que se han distribuido esos dividendos, ¿verdad? Y que ahora que tenemos una pérdida, no lo asumen de esos mismos dividendos que han tenido durante los últimos 18 años. De ahí, que no es un débito, sino una sustracción. Diga, No, es un débito. 15 segundos, 20 segundos. Las empresas son auditadas. Si ha habido lo que señala Israel y... sustracción, eso se puede... No, yo dije débito. O Yo débito. dije débito. o débito impropiado. Eso se puede comprobar perfectamente. Bien. Y que las autoridades tomen todas las medidas. del lugar. Ahora, si no hubo sustracción, Tiene Bien, consecuencias. Yo creo que la licenciada quiere decir una cosa por última vez ya. Sí, sentémonos a la mesa, el mensaje debería de ser el siguiente, sentémonos a la mesa a repensar un sistema que sea el mejor que podamos tener. Hay un ranking internacional de pensiones de Mercer CFA y ahí podemos ver cuáles son las mejores Bien, prácticas. el tiempo se nos agotó, queda claro que lo más importante de todo esto es tratar de salvar por todos los medios posibles el sistema de seguridad social. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. A los amigos televidentes, gracias por habernos acompañado durante esta hora.